Feliz sábado a todos y a todas. Voy a empezar entonces con esta presentación. Y antes decir que la presentación pasada, ustedes pueden ver aquí atrás, no se ve bien se ve medio blanco, pero es por el foco, la luz. Pero solamente lo puse como para recordar un poco lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, porque creo que es quizá una continuación, pero voy a hacer otros puntos. Pero también enfatizar en el Vesper 1, porque estamos iniciando esto, haciendo un repaso de los Vespers. Y antes decir por ejemplo, este asunto de estas enseñanzas de los Vespers, no sé si ustedes lo han visto de esta forma, pero ha sido ese repaso de las presentaciones, por ejemplo, el Vesper 1, nos remonta a hace 2 años atrás, a las presentaciones de Australia, por ejemplo, y lo amplía, porque los Vesper es una repetición y una ampliación de lo que ya ha sido enseñado. Entonces, traer este tema ahora, aquí como el tema pasado, son estudios que se han repetido, se han ampliado y se ha traído en el contexto, por ejemplo, el tema de la esclavitud en el contexto de la igualdad, de lo que estamos estudiando hoy más enfáticamente. El Vesper 1 habla acerca de lo simple y lo complejo, y les va a poner algunos ejemplos de cómo internamente el adventismo tiene algunos clichés o tiene algunas formas de pensamiento bastante simples. Yo voy a enfatizar en lo importante que es ir a la historia compleja para poder entender los eventos actuales, o para poder entender una comprensión más clara y amplia de la historia. Siempre va a ser necesario ir a lo complejo, asimismo en el contexto bíblico como en el contexto histórico. Bien, entonces el tema está enfatizado en eso, en ver la complejidad de este asunto de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, la vez pasada, con esta línea que ven acá ustedes, la tracé para poder hablar un poco de un artículo que había dicho que algunos argumentos de Koski, un historiador, que hablaba sobre la bandera confederada y traía un poco de esa historia de la guerra civil, de los sureños y todo eso, y que la historia era toda una historia de rebelión, de racismo, nacionalismo, confederado, supremacía blanca, opresión, propiedad, incluso hicimos todo eso. Toda esa historia del sur era sobre ese miedo a perder el prototipo blanco americano, a perder su propiedad, eh, sus derechos de Estado, y como ese historiador Koski dijo que la doctrina principal de los sureños era: luchamos por la independencia para que se conserve nuestra más grande, necesaria institución doméstica llamada esclavitud. Y toda la preservación de todas las otras instituciones que ellos querían preservar, la esclavitud era la base, ¿sí? Entonces, así que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el asunto del sexismo en toda su extensión, nosotros no podemos obviar el origen y el desarrollo de la esclavitud. Hemos trazado las líneas de Israel antiguo, alfa, llegamos a Israel moderno, y vimos cómo todo ese desarrollo fue en aumento. Vimos cuán grave era esto, ¿sí? Entonces, asimismo es cuando hablamos del sexismo, por eso es que es importante tocar este tema de la esclavitud. Y aunque para nosotros hoy día no estamos diciendo de que la esclavitud es nuestra prueba, pero sí es importante ver su carácter para ver el carácter hoy día de la gran prueba. Entonces, nosotros sabemos que la verdadera libertad la verdadera libertad es la igualdad, ¿sí? Entonces, y no quiero
quiero hacer un punto, y el punto es esto. La esclavitud se basó en el argumento de la libertad religiosa. Voy a desarrollar esto, voy a tomar este punto, pero lo voy a dejar un momento y luego lo voy a volver a retomar. Pero quiero que pensemos en esto. El argumento de la esclavitud se basó en el argumento de la libertad religiosa. Y nosotros sabemos que la verdadera libertad, no voy a poner en contexto negativo la libertad religiosa, porque creo que ha sido beneficiosa para nosotros, para todos nosotros, y ha sido tan beneficiosa para el mundo entero. Pero quiero recordar que el argumento que los sureños traían, el argumento de los sureños era, lo voy a escribir otra vez, creo que es una repetición, pero solo para tenerlo presente. Esto lo hice la vez pasada, en la clase pasada. Dijimos que, y esto me lo dijo creo que Matías, dijimos que lo principal de ellos era hablar sobre la libertad. Defendían también esto, y que era lo que ellos entendían por esto también, derechos de Estado. Pero esto de la libertad, también ellos no aceptaban la interferencia del norte, no interferencia. Siempre estaban buscando eso, no querían interferencia. No interferencia del norte. ¿Sí? Solo voy a poner eso porque es mucho más. Y ellos decían eso, no queremos interferencia del norte. Estaban defendiendo siempre como lo dije hace ratito, el prototipo americano blanco de ser ellos únicamente. Pero dije que eso había seguido en el periodo de la reconstrucción. Más adelante, después de la guerra civil, ese pensamiento de nacionalismo, ese pensamiento de libertad, eso se extendió aún más con las leyes de Jim Crow. Y también, solo es como un repaso, siguió esto a la primera mitad del siglo pasado. En los primeros 50 años también estaban luchando con lo mismo. Entonces, cuando nosotros llegamos ahora, en el siglo XXI, y vemos, por ejemplo, a Richard Spencer, ¿ustedes saben quién es? ¿Ustedes saben quién es Richard Spencer? No. Richard Spencer. Mire, si ustedes se van a la Wikipedia a leer sobre él, no creo que sea tan emocionante leer sobre él. Pero cuando voy a tomar lo más relevante, yo creo que allí es donde se resume todo y ustedes se imaginarán. Richard Spencer fue el que creó este término de alt-right, de la derecha alternativa. Y cuando vemos tener tanto éxito con esto de la derecha alternativa, es porque esa visión es la misma que tenían los retóricos pro-esclavistas, que se proclamaban defensores de la razón, defensores de la libertad, y de la libertad de expresión sobre todo, ¿no? Defensores del civismo, y ellos no enfatizaban los escritores estos retóricos, ellos no enfatizaban en el desarrollo de la esclavitud, porque como lo han enseñado tantas veces, nunca quisieron ver el problema real de lo que estaba pasando. Entonces, por eso es que se creía en el sur esto y se defendía tan enfáticamente, porque era lo que ellos creían y enseñaban y decían. En un artículo, por ejemplo, del País, estaba leyendo que había un hombre de 50 años, negro de color, él decía, a mí me enseñaron que Estados Unidos era un gran país, padres fundadores, hombres honestos, hombres
de gran integridad, íntegros. Y yo crecí entendiendo esto de mi nación, pero nunca me enseñaron, por ejemplo, dice él, quién era, por ejemplo, Sally, a ver, Sally Hemings. Dice, nunca me enseñaron quién era ella. Y ella era una esclava de Thomas Jefferson, que tuvo hijos de Thomas Jefferson. Y él dice, incluso mis hijos, que ya están adultos, fueron la mayor parte a las escuelas públicas y no aprendieron nada de su historia, de las personas negras, de su pasado, del sufrimiento de los afroamericanos, de todo su juicio y de todo el problema que había, el problema de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, al no ver la esclavitud como el problema, surgen consecuencias como estas. Y las generaciones siguen creyendo e ignorando la gravedad de ella. Creo que este es la triste realidad que vemos en el desarrollo después de la guerra civil. Antes de seguir, ¿alguien quiere opinar algo? Momento no. Ok. Perdóname, ¿qué dijiste? Me perdí en el Richard Spencer. ¿Quién era? Richard Spencer es un es un político, pero más que un político, es un teórico de la conspiración, ¿sí? Si ustedes van a Wikipedia van a ver que es un teórico de la conspiración. Tiene todas esas características que no nos gustan a nosotros, como nacionalismo blanco, cree en este supremacismo y todo, pero él, lo que yo enfaticé aquí es que es el que creó este término de alt-right, de la derecha alternativa, y cuando nosotros hablamos de derecha alternativa estamos viendo asuntos de racismo, nacionalismo y toda esta opresión, ¿cierto? Entonces, por eso lo mencioné. Dije que él tenía mucho éxito, la derecha alternativa tenía mucho éxito en su doctrina, porque tal como antes, hoy día los retóricos que hablan sobre el verdadero problema de la nación como antes, nunca enfatizaban en el verdadero problema. Ellos decían cuál era el problema, pero nunca enfatizaron cuál era el verdadero problema, y era la esclavitud. Yo creo que lo mismo sucede hoy día. Entonces, ya en el marco de, cuando ya vemos el Vesper 2 y te se está abordando acerca de los, el 3 creo que es el que está explicando Matías, de estos ateos, hombres, con sus argumentos razonables, para poder hablar sobre de una forma razonable sobre el sexismo, ¿cierto? O otros temas que la plataforma principal es el sexismo. Entonces, para defender sus puntos de vista. Entonces, lo que quiero decir con el punto anterior, no sé si esto quedó claro para ti, o te enredé más. Sí, amorcito, sí. Ok, entonces, para continuar con el punto que había dejado sobre esto, es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un representante del distrito congresional del estado de Montana, y este hombre, el año pasado fue en junio, cuando Joe Biden había declarado un día para recordar el fin de la esclavitud. El fin de la esclavitud, y era una conmemoración de la libertad de los esclavos, creo que fue el 19 de junio, y viene este hombre, y en un comunicado, Matt dice que este proyecto es solamente de Joe Biden, es solamente un esfuerzo de la extrema izquierda para hacer que Estados Unidos se sienta muy mal y convencerlos de que Estados Unidos es un país malvado, consagrar la historia racial de Estados Unidos como el aspecto principal de nuestra nación, cosa que no es cierto. Decía Matt Rosendale.
Entonces, este es el pensamiento que ellos tenían antes, y esto lo estamos viendo el año pasado, por ejemplo. ¿Ya? No quieren y no quisieron ver el problema real de lo que, del pecado de la esclavitud. Así que el argumento que nosotros vimos la vez pasada sobre los sureños que eran mártires, héroes, que podían levantar una bandera en símbolo de su, de esto, fue lo que los historiadores quisieron contar, dice el otro artículo, que se extendió a lo largo del siglo, fue esa historia de David resistiendo a Goliat. ¿Sí? Y uno de los claros ejemplos que hemos usado es eso, para entender la complejidad de la historia, para comprender la complejidad y la naturaleza de la ley dominical. Dios nos llevó a entender punto por punto la esclavitud y el desarrollo de la misma y todas esas leyes inconstitucionales alrededor de la misma. Entonces, pero nos llevó a entender lo complejo para que pudiésemos entender la complejidad, por ejemplo, de 1888, cuando vemos la ley dominical. Entonces, nosotros decimos en 1888, o mejor dicho, el adventismo le encanta hablar de 1888, ¿ya? Pero habla de 1888 sobre, ¿qué digo? La justificación por la fe, tal vez. Sí, habla de ley dominical, pero ¿cuál es el argumento simple que podemos decir? De una forma simple, ¿qué podemos decir de 1888? Sin ahondar mucho. ¿De 1800 cuánto? 1888. Que fue cuando se defendió Congreso. la libertad de culto, Ajá. ¿no? ¿Qué más? Con Jones. P.T. Jones. Sí. También hablamos de sábado y domingo, de las leyes dominicales, de eso. Los sureños defendían la libertad y los derechos de los estados, ¿bien? Pero esto era la excusa para poder evadir el tema principal, que era la esclavitud. Por eso tenían un problema constantemente con Lincoln y con los derechos estatales. Ellos querían que las naciones, que los estados fueran distintos. Todos estos problemas se estaban viendo externamente. Internamente tenemos a A.T. Jones lidiando con asuntos de esto. No solamente estamos hablando de una aprobación en el Congreso de leyes dominicales, sino que había muchos otros eventos alrededor de 1888. Luchaban contra la igualdad de las razas. Decían que era degradante la doctrina de la igualdad, la veían como tal. Luchaban contra la naturaleza. Ellos decían, ustedes del norte, o aquellos argumentos contrarios a la esclavitud sobre la igualdad de las razas, la veían como degradante, la veían como una lucha contra la misma humanidad, la veían como una lucha contra la misma naturaleza, contra el orden natural de las cosas, e incluso como una violación a la ley divina. Lo veían así, de esa forma. Pero a la misma vez dirán que son los defensores de la libertad, los defensores de la libertad de culto, de expresión, son los defensores y los que protegen los derechos de las minorías. O sea, es toda una contradicción que está pasando alrededor en Estados Unidos. Entonces, ellos creían, dije, que tienen la libertad, tenían el argumento de la libertad religiosa. ¿Por qué razón? Porque dirán que tienen la libertad religiosa de practicar lo que ellos creían que era mandato divino, que era un mandato de Dios. La esclavitud para ellos era eso, era un mandato divino desde la antigüedad. Lo trajeron, venimos a la tierra gloriosa y debemos instituir la esclavitud. Así que
cualquier intento de abolirlo es cualquier intento de quitarme o quitarnos las libertades religiosas, de luchar en contra de nuestra propia libertad, ¿ya? Entonces, por eso cuando llegamos a 1888, buscaban hacer la Constitución un documento cristiano y pensaban que eso era libertad religiosa. Y esto en el contexto de las iglesias protestantes, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el término de esclavitud, sí es cierto que van a usar este argumento de la libertad religiosa, pero que con aquellos que no son religiosos, que con aquellos retóricos que escribían sobre la esclavitud, defendiéndola, diciendo que esto era biología, que esto era parte de, que esto era natural, y que tenemos esos dos lados. Pero a esto le damos un solo nombre. ¿Qué nombre le damos a esto? Ya sea este punto de vista religioso, ya sea este punto de vista... ¿Qué nombre nosotros le damos a todo esto? ¿Qué es lo malo aquí? ¿A qué es lo que nosotros atacamos directamente? A la Perdón, cultura. Sí, ¿puedes yo repetir, también. perdón, la pregunta? Que me perdí. Sí, ellos hablaban sobre, por ejemplo, la parte, los cristianos van a traer un movimiento donde van a defender la esclavitud, diciendo de que cualquier intento de abolirla es cualquier intento de atacar sus libertades, su libertad religiosa, pero también, por otra parte, vemos a los escritores o los retóricos hablando sobre el problema, evadiendo siempre la esclavitud y diciendo que esto es natural, diciendo que esto es, van a traer argumentos razonables, defendiéndola, diciendo que esto es el orden natural de las cosas, que esto es así, ¿ya? Entonces, nosotros le llamamos a todo esto una cultura en sí. Es una cultura total que es racista, ¿ya? Entonces, pero lo que el movimiento pactista, que sea de paso, decía en 1888 era lo siguiente. Bueno, yo creo que ustedes lo saben, lo acabamos de ver en las clases de Brasil, clases que estuvieron dando en la escuela. ¿Qué era lo que el movimiento pactista traía? ¿Cuáles eran los eventos que estaban alrededor de 1888? Cuando nosotros decimos ley dominical, en 1888, sabemos que no nos referimos solamente a sábado y domingo como un punto. ¿Qué eventos eran los que estaban alrededor de 1888? Para ser más específica tal vez, ¿cuáles eran los objetivos que traía el movimiento pactista en 1850 y toda esa historia hasta 1888? Lo pongo como un punto. ¿Cambiar la Constitución? Ajá, ese era uno. Cambiar la Constitución. ¿Qué más? Conservar la esclavitud. ¿Qué más? ¿Qué más querían hacer? Para cambiar la Constitución es toda una complejidad, ¿ya? Habían estado trabajando por mucho tiempo para llegar a llevar estas leyes. Sabemos que no pasó, pero hicieron algunos cambios, pero no tuvieron el éxito que van a tener en ley dominical. Declarar a Estados Unidos como una nación cristiana. Ajá, eso era lo que querían hacer al cambiar la Constitución. Ese era su ¿El movimiento de la enmienda cristiana? Exactamente, eso está alrededor de esto. Ese movimiento, los pactistas, creo que tienen otro nombre, bueno, ese es el mismo nombre, traían estos objetivos, pero cambiar la Constitución, hacer de una nación cristiana, ¿ya? Pero había otras cosas más, y el más importante tal vez,
¿A quiénes querían controlar? Controlar a los judíos, los católicos, ya no me cabe acá, pero eran más. Los adventistas. Los adventistas, ¿quiénes más? Y los que no, los agnósticos, los no tenían religión. Libres pensadores. Los libres pensadores, los inmigrantes, los mormones. A toda la población. ¿Mm? A toda la población. Querían controlar todo. Querían controlar todo aquello que no estaba de acuerdo con Los parámetros de el ellos. prototipo, ¿ya? Todo aquello que no estaba de acuerdo con el prototipo, con lo que ellos pensaban que debería de ser Estados Unidos. Entonces, la amenaza de grupo para ellos era esto, en torno al segundo gran despertar. Ellos veían como una amenaza a todos estos grupos, que sabemos que esto ya no es hoy, pero en ese tiempo lo era. Querían determinar qué se podía hacer en domingo y qué no se podía hacer en domingo, quiénes podían trabajar en domingo, qué correo podía llegar en domingo, qué correo se podía recibir y todo eso. Así que no solamente era un solo punto, había muchas cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos en ese tiempo y todo esa lucha era simplemente por tener la libertad para controlar sin ser controlados ellos mismos. Era una libertad absoluta, siempre en torno a lo que Tess ahora ha estado ampliando, al concepto de lo que es la libertad, que ustedes ya lo conocen. Entonces, en mi clase pasada hice un paralelo y hablé sobre que en los 1800, o sea, en ese contexto, cuando los sureños luchaban por esta libertad individual, por el derecho de hacer, decir, pensar, hacer lo que ellos quieren sin ser controlados por estos grupos o por nadie, ¿ya? Y en la primera mitad del siglo pasado también hablé sobre, por ejemplo, mencioné los Dixiecrats, solo como un símbolo, quizá como un ejemplo nada más, de un grupo, de un partido que quería levantarse, que sus intenciones eran crecer, ¿no? Como todos los partidos, pero que traía esa misma mentalidad o ese mismo argumento, que se opuso abiertamente al avance de los derechos civiles, que en ese tiempo, en los 1850, 48, 50, este asunto de los derechos civiles iba formando más fuertemente sus raíces para luego, en los 60, tener su gran revolución. Entonces, se opusieron abiertamente contra todas aquellas personas de color o argumentos incluso, que amenazaba con deslegalizar la segregación, por ejemplo, ya por ya no tener segregación. Entonces, este partido fue un detonante de ese movimiento de los derechos civiles, es decir, los derechos antes de ellos, los miembros de este partido, de los Dixiecrats, que no siguió más, que se disolvió, pero que estas personas se unen al Partido Republicano, y quiero sugerir lo siguiente, que el Partido Republicano, o al menos el pensamiento de esta idea de libertad individual y derechos de Estado, fueron adquiridos en los años 60 por este partido, fueron adquiridos por el Partido Republicano, pero aquí en los 1970, el movimiento de los derechos civiles se extendió en toda esa década, ya de los 60 a los 70, toda esa década. Entonces, pero en toda esa década, los republicanos del 60 al 70, los republicanos van a empezar a tomar medidas para poder contrarrestar este movimiento, ¿ya? Entonces van a comenzar a abrazar ideas libertarias. Por eso, en 1970 nosotros marcamos como el inicio de este partido libertario, lo que vemos hoy. Entonces, repito, los sureños estaban tratando de evadir esa interferencia del norte. No querían que amenazara su libertad individual. Los Dixiecrats hacen lo mismo, ¿ya? No quieren políticas, no quieren o leyes que favorezcan los derechos civiles de los estados porque amenaza lo mismo. Entonces,
llevamos lo mismo de un siglo, llevamos lo mismo al otro siglo. Ahora, en la década de los 70 se levantaron los libertarios, ¿ya? Y esa es una reacción directa a los derechos civiles. Y las leyes de los derechos civiles, ¿qué eran lo que proponían? ¿Qué proponían hacer las leyes de los derechos civiles? Era algo que la ideología libertaria insistía en que era imposible de hacerse. Y obviamente no aceptaba. ¿Qué era lo que los derechos civiles trataban de hacer? A ver. Dar la ¿Qué piensan? segregación. ¿Qué más? Asegurar los derechos con ayuda del Estado, un Estado fuerte. Exactamente, era eso. Era ampliar la libertad personal individual, pero con el poder del gobierno federal, no como ellos lo pensaban. Era ampliar los derechos de las personas. Cuando hablamos de derechos civiles, no solo estamos hablando de un punto, no estamos diciendo nada más, quitar segregación. Sí, es verdad, pero iba más allá de eso. Era ampliar los derechos de las personas, era incluir a todas las personas y entender en el marco de la igualdad lo que la libertad significaba. Entonces, si el libertarianismo protege la libertad personal para que no sea perjudicada por el gobierno, entonces lo que está haciendo es creando estados débiles bajo el supuesto de que la libertad personal va a florecer, va a crecer y va a tener éxito sin la intrusión o sin la intervención del gobierno o del poder del gobierno federal. Ese es el dilema, ese es el dilema de ellos. No necesitamos esto, es lo que hemos estado diciendo en todas estas clases. No necesitamos ese poder que interfiera en nuestras decisiones personales. ¿Acaso no es eso lo mismo que está sucediendo hoy en el caso de la Corte Suprema? Está por llevarse a cabo sobre la legislación estatal. Pero bien, no voy a hablar de ese caso. Entonces, seguimos con otro personaje que es importante mencionarlo. A ver si se ve. Y creo que hoy lo mencionaron, no sé si lo mencionaron en la clase de la mañana. Barry Goldwater. ¿Saben quién es? Barry Goldwater. Goldwater. Es que mi inglés funciona bien. Pero allí va. Ahí está. ¿Saben quién fue? Depende si leímos el artículo o no. Buen punto. Buen punto. Bien, entonces, bueno, Barry Goldwater, la idea de leer los artículos era simplemente para poder tener una idea. No íbamos a estudiar el artículo, pero sí al menos tener una idea de algunas cosas que aquí estoy mencionando. Este fue un senador que en este año, en los años de 1950, buscó la presidencia en 1952, pero fue derrotado, no ganó. Entonces, pero este hombre se convirtió en la expresión más prominente de los conservadores opuestos de bienestar instaurados por Roosevelt o por Eisenhower, es decir, republicanos, pero tenían una forma de pensamiento diferente. Al menos él buscaba algo más que ese republicanismo tradicional, ¿ya? Y por eso es que estamos hablando del Partido del Libertario. Aquí es en 1952. Por eso estoy hablando de esto. Porque la campaña política de Goldwater encuadraba en el liberalismo clásico y estaba siempre concentrado en reducir el poder federal, ¿ya? En favorecer las libertades económicas y políticas, ¿sí? Sí, él favorecía mucho el Ku Klux Klan. Exactamente. ¿Ya? Eso. Entonces apoyaban una política basada exterior en el comunismo. Eso nos dice el artículo.
Entonces, cuando nosotros vamos al Partido Libertario de hoy día y vemos los peligros que este conlleva, el heredero de este Partido Libertario viene de acá, nos dice el artículo, de Barry Goldwater. Es decir, estamos estudiando ese desarrollo, ese origen y ese desarrollo, ¿sí? Entonces, fue quien él dio un giro del partido republicano al libertarianismo. Así que cuando vemos el libertarianismo, dirá, protegemos las libertades individuales, es lo que hacemos, y dirán que odian la discriminación racial, pero dirán, ok, ¿qué es acabar con Jim Crow? ¿Qué significa para nosotros acabar con Jim Crow? Lo dijo Marco. Eso era para ellos que tenían que verse obligados a tener que ampliar, a tener que dejarse que el gobierno federal ampliara o interviniera en la vida o en los asuntos privados. Porque cuando hablan de libertad, no hablan de libertad en términos de igualdad, lo sabemos, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el aspecto privado. Así que ese ascenso de la libertad, de la filosofía libertaria, fue una gran fuerza y ha sido una gran fuerza dentro del Partido Republicano. Y muchos que quizás no les gusta cómo gobierna Donald Trump, tal vez no son sus seguidores, pero defienden los derechos de los conservadores, porque ellos dicen, lo defienden por la intolerancia, ellos dicen por la intolerancia y el extremismo de la izquierda. Los defendemos por la interferencia del gobierno, porque defienden su libertad ya de pensamiento y se creen sabios, razonables. Es este el asunto, es esto lo que la derecha razonable ha traído. La retórica de esta derecha razonable ha sido exactamente la misma de la retórica del sur, los argumentos del sur esclavista. Por eso es que ellos decían, nosotros somos los defensores de la razón, somos los defensores del civismo. Y esos argumentos se basaban en eso, en que ellos eran esos guardianes, no solamente de la fe, sino el guardianes de la razón, ya que estaban dispuestos, convertidos a ser mártires. Por eso cuando nosotros vemos protestas con George Floyd o antes destruyendo estos monumentos, esto es lo que significa. Es esto lo que Estados Unidos trajo, esta división que en Estados Unidos se desarrolló y se creó, se desarrolló, ¿ya? Entonces se declaraban ellos esto y todo aquello que no encajara con su filosofía de protectores, eran ignorantes, ya eran, por eso uno de sus argumentos razonables era que ellos decían que, a ver, la esclavitud es algo natural, ¿sí? Que si nosotros, creo que ayer lo mencioné, como blancos, pudiésemos trabajar bajo este sofocante rayo del sol, del mediodía tal vez, en la agricultura o en los campos de algodón, arroz y todo eso. Si nosotros pudiésemos hacerlo, pues claro que lo haríamos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la piel de los negros está perfectamente creada para eso, para soportar eso. No sé si ustedes han escuchado argumentos como esos, tal vez, o clichés que han quedado hasta hoy día, como la piel de los negros es más resistente para esto, para lo otro. Venía de ese asunto, venía de esa creencia, argumento razonable para ellos, ¿ya? Entonces, de no ser nunca los oprimidos, sino los opresores. ¿Recuerdan ustedes cuando se nos enseñó sobre Abraham Lincoln y se le preguntó qué opina sobre la igualdad de las razas? ¿Qué dijo Abraham Lincoln? Que ese era Abraham Lincoln, ajá. Él mencionó que ese no era su objetivo, que su objetivo era la unidad del país. ¿Saben qué dijo él respecto a eso, de la igualdad de las razas específicamente? ¿Recuerdan? Él tenía ese mismo pensamiento, incluso lo dijo cuando se le entrevistó. Si la única forma de poder vivir juntos, blancos y negros,
si pudiésemos vivir juntos, la única forma natural es de que nosotros seamos los opresores y ellos los oprimidos. Lo estoy diciendo así como que abiertamente, pero ese fue su pensamiento. Es decir, siempre va a haber algo abajo y algo encima, pero nunca los negros van a estar encima. Yo creo que ese era el más miedo grande que tenían y habían creado un montón de teorías conspirativas alrededor de eso. Y él decía eso, no se puede alterar algo que ya ha sido dado y creado. No estamos hablando que él era un religioso, se va a ir a la Biblia, ya estamos hablando de la creencia popular cultural que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, ellos pensaban en eso, era la única forma, opresor o oprimido. Por eso, cuando nosotros vemos las historias de bueno, no solo es bueno o malo, lo que Tesla está tratando de decir, que lo simple era bueno, pero que cuando vemos la lógica del sur, cuando entendemos toda la lógica del sur, vamos a entender la lógica de la derecha de hoy día, de la derecha alternativa, entendemos la lógica del republicanismo, entenderíamos entonces la lógica de los libertarios, del Partido Libertario hoy día, o entenderíamos la lógica de Stephen Bannon hoy día, o del movimiento que quiere crear una nueva constitución. Entenderíamos la lógica más de cerca. ¿Por qué? Porque siempre ha sido esta misma opresión, ¿ya? Cuando hablamos en términos de igualdad, que estábamos hablando en términos de igualdad de razas, pero ahora en términos de igualdad de género. Entonces, cuando llegamos a 1888, vemos, por ejemplo, el proyecto Blair, que era sobre eso, era uno de los muchos proyectos, la ley Blair, ¿recuerdan? Era específicamente la ley Blair, lo que traía ese asunto de sábado y domingo. Así que no solamente era eso, sino que esto era como una pequeña muestra de lo que ley dominical podía significar. ¿Con qué lo comparamos? ¿Por qué compararíamos nosotros a ley Blair en 2014? Perdón, repite la pregunta. Por ejemplo, ¿con qué compararíamos nosotros cuando hablamos de 2014 y vemos un presagio de la ley dominical? ¿Cuáles son los eventos? Vamos a ver. Lo voy a poner más fácil. ¿Cuáles son los eventos que vemos en 2014? Son muchos. Cambridge Analytica. Podríamos decir uno cada uno por todos. Cambridge Analytica es uno. Gamergate. Recuerden que Rusia, Ucrania. Ucrania, Rusia. Son 27 casos. Sí, es un repaso. Es un repaso de algo que ya sabemos. Hay mucho que pueden opinar. Cambio climático. Ajá, el cambio climático. ¿De qué más hablamos? El tema de Flint. Ajá, sobre exactamente el agua. ¿Qué más? El tema de este hombre de India que se llamaba Moody. Buni. Moody, y eso tiene que ver con la religión en la política. Y después tenemos también Erdogan. Erdogan. La ley de los baños. ¿Cuál? La ley de los baños. Que no recuerdo bien ahora dónde. Ah, sí, sobre los baños de hombres y mujeres. Sí. Un tema. Así que hay muchos eventos allí, no solamente. Por eso, cuando hicimos el 88, Purga de los republicanos, Edita. Ajá, la purga, exactamente. También vimos eso. La purga del partido. Los hijos inmigrantes, ¿no? Esa ley para que puedan quedar en el país, ¿cómo se llama? Recuerda, ¿no? ¿DACA? No. Sí, ¿no? Sí, ¿recuerdan? tenía que ver Los hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos. que fueron arrebatados, despojados a sus padres. No, eso de sus padres no, sino para que ellos puedan recibir nacionalidad.
Que fueran nacionalizados. O sea, los nacidos en el, en el país. Sí, entonces tuvimos que ir a Afganistán, vimos a Afganistán, vimos a Rusia, extendimos nuestra mirada a China sobre los derechos humanos, Ya. a Hong Kong, Sí, ¿verdad? Y Marco dijo ahorita India, fuimos a India, vimos al Partido Republicano en Estados Unidos, cambio climático, Gamergate y todos estos asuntos. Así que esto, cuando decimos ley dominical en 2014, estamos diciendo muchos eventos, muchos objetivos que todos conducen a que se condensen y hagan esa ley dominical que no solo es una sola cosa, es decir, son todos estos eventos. 1888 no solo fue ley de sábado y domingo, de domingo al día de oración, sino que estaban tratando de hacer muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. Entonces, iban en ascenso o escala para crecer. Toda esa guerra de información, esa guerra, como ahora le decimos, cultural, que nos llevaba a la ley dominical. Por eso es que era importante, como te decía, abrir esa caja, ¿no? Cuando se abrió la caja, poder ver específicamente y que nosotros estuviésemos atentos a cada caso llevado a la Corte Suprema o a cada evento que está pasando. Y como dijo alguien en un artículo que leí hoy en la mañana, el escritor de ese artículo dice, los eventos, me sorprendió lo que dijo, los eventos están pasando rápido como que si fuese algo profético. Lo dijo así, parece algo, o lo dijo así, es algo profético. No sé en qué texto, en qué contexto lo dijo, pero quizá yo lo voy a tomar ahora para nosotros. Los eventos pasan rápido porque sabemos que esto es un punto profético. Sabemos que esto va a tener éxito, como lo explicaron en la mañana. No es algo que sea agradable, pero es algo que va a suceder porque estamos en la línea de éxito. Entonces, quiero que respondamos a una pregunta final a todo esto. Pero antes de responder, bueno, sí, voy a hacer el repaso de esto. Primero respondamos a una pregunta. ¿Por qué el adventismo cae en la ley dominical? ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros que el adventismo cae en la ley dominical? Porque busca lo simple, lee de una manera simple. Le vamos a decir a eso, tiene una lectura literal de las escrituras. Bien, ¿qué más? ¿Por qué más? Porque desconoce la verdadera idea de la ley dominical. ¿En qué? ¿Lo puedes ampliar más? Desconocimiento del rey, en realidad. Es decir, ella lo que está queriendo decir es que no tienen el correcto enfoque de dónde mirar hacia la ley dominical, esperan el sábado, un asunto de sábado. Gracias, Sol. Hermosa, tú eres la idea. Creo que está conectado con la opinión anterior. Están leyendo literalmente, de una forma literal, los escritos del escrito de profecía y la Biblia. Están leyendo de una forma literal. ¿Por qué más? Porque tienen una mezcla en su doctrina ahora. Están muy, podemos decirle, tienen una mente muy estrecha Conservadora. en el sentido religioso, sí, de decir que son, como tú dices, se leen al pie de la letra, pero también están mezclados con lo que es el sexismo. Entonces es como tienen una mezcla de lo mundano y lo que intentan preservar de la religión. ¿Cómo le llamaríamos a eso? De una forma, en una sola palabra. ¿Qué es eso? ¿Conservadurismo? Yo diría la Idolatría. Es la idolatría, ¿cierto? Está enfocado en eso. En lo que ellos creen y mezclan, una mezcla de teorías conspirativas, una idolatría, adorando algo que no es. ¿Por qué? Porque leen mal,
sea, es toda una mezcla de muchas cosas. Creo que Sí, el término más apropiado sería como que la odisea, porque Ah, si dices me gusta. porque si decimos como que, em, si decimos idolatría, idolatría es solo un elemento, pero hay más elementos de esto, ¿no? De esa condición. ¿O qué piensan ustedes? buena pregunta. Yo estaba viendo eso porque así pensando ya en esas causas que han dado todos, pero la consecuencia es que ellos se adhieren a esa mentalidad de quitar derechos, ¿no? Sobre todo, y apoyan eso. En la ley dominical sabemos que va a ser un tema de derechos y la iglesia adventista, pues, en realidad va a apoyar esto, ¿no? Porque va también con lo que ellos piensan, de acuerdo a cómo ellos leen, y también cómo ven a Dios, ¿no? Como dices tú, la idolatría es como la imagen de Dios que ellos ven y reflejan a las personas, pero de un Dios prácticamente autoritario y antidemocrático. Bueno, alguien que realmente condena a estas personas. Sí. Es prácticamente eso, ¿no? Es esa condición audicense que viene que viene de esa creencia en un Dios que no perdona. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos enmarcar en esta pregunta? Su No, pero, conservadurismo, lo dijimos. ¿Qué más? pero la pregunta de Solange, no sé, o sea, ¿qué es el tibio? ¿Existe en el derecho? ¿Cómo? ¿Hay gente tibia? ¿Hay gente tibia en el tema de derechos humanos? Yo pienso que sí. Son los que ¿Cómo en son? ciertos aspectos están muy, para mí es como que en ciertos aspectos están muy pro los derechos, pero hacen esa excepción en cierto campo. Por ejemplo, mujeres como que en la política, no, digamos, no, eso es algo que no aceptarían. Entonces, sí están a favor de que la mujer vote, que la mujer tome decisiones sobre el aborto y qué sé yo, pero en ciertas áreas asumir esto no están de acuerdo, o sea, no es completa su visión. Pienso que están ahí mediados. ¿Cómo No hacer pastoras, decisiones? ¿Cómo? no pastoras, por ejemplo. Por ejemplo, es una forma que se ve en el adventismo, ¿no? Ya, pero ellos no serían los de, digamos, conservadores, los más radicales, porque No, porque a ver, pienso que no. Claro, es la dirigencia, porque han estado tomando medidas en ese sentido. Entonces, todo bien con la mujer, todo bien, pero hasta cierto punto. Que Ajá, puedan eso. hablar en la iglesia, qué bueno, pero hasta ahí, no. Es algo así Porque lo como, demás no es bíblico. es algo así como, perdón, como em, el mensaje que da el Papa, por ejemplo, ahora, que sí, la mujer tiene que empezar a asumir cargo, tiene que empezar a liderar, tiene que empezar a tener responsabilidades, salario también, pero eso no significa que ellos estén diciendo que la mujer es igual que el hombre. ¿Te das cuenta? Es como un mensaje que dan a medias. Y en los términos de derecho también es como le permiten ciertos derechos, como el mensaje libertario. El mensaje libertario dice, bueno, la mujer ya vota, ya es independiente, ya trabaja, ¿qué más quiere? Entonces ya tiene todo, pero darle su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo o sobre cuestiones políticas que implican un beneficio para la sociedad, son desestimadas. De lo contrario, no hubieran el ataque que hubo a Pelosi. Esos son conceptos de que piensan que ya, mira, te permitimos ser ministra o ser, no sé qué Pues, es ella, no me acuerdo la palabra, consejera, me parece. jueza o consejera o algo así, sí, pero ya aquí a que vengas a decirnos qué hacer ya no es permitido. Entonces empiezan como que los ataques y esto no es, a mí me parece que es como un estado tibio legalmente hablando, digamos.
o necedad, en otros términos lo diría yo. Y entonces cuando abarcamos, decimos nosotros, conservadurismo, no adventismo, estamos enmarcando ese asunto de que ellos incluso pueden pensar en otorgar libertad. Es eso, ¿no? Es esa mezcla de que no, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo sobre el feminismo? El mensaje es radical, ¿cierto? Es no hacer ninguna concesión, es ir a la raíz de todo, es hacerlo de forma radical. Entonces, esto es lo que no estamos viendo, por ejemplo, en el adventismo. No lo vemos una mezcla de todo. Pueden estar de acuerdo en esto y en esto no. En esto sí y en esto no. Esto me conviene, esto no. Ellos tienen una creencia, al igual que los estados del sur, en esta libertad personal e individual. Y lo van a defender, sea como sea. Ya creen que en eso está basado su tiempo de angustia y toda esa ley dominical que ellos creen, ya está enfocado en eso, en defender sus libertades. Y van a defender su sexismo, como lo han explicado ustedes ahora, en profesión y en práctica, de alguna y otra forma. Entonces, hay muchas cosas como estas que llevan al adventismo a caer en la ley dominical. Y como usted se lo explicó, todo el enmarañado que ustedes ven cuando ella explicó sobre eso, ¿ya? Y que toda esa historia que que hemos hablado, que siempre nos dice el mismo asunto: libertad, libertad, libertad. Libertad sin control, libertad sin restricción, libertad sin interferencia del norte, libertad sin interferencia del gran gobierno. Y si tú piensas diferente, pues me siento amenazado por ti porque piensas diferente y crees diferente, pero no, pero están evadiendo el verdadero problema, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos viendo todo esto, y lo que quiero decir al final de todo es que, aunque veamos que los demócratas están del lado correcto en la historia, como el norte lo estaba, y decimos, oh, el norte era bueno, vimos que no era bueno solamente así. Tuvimos que ver qué era lo que el norte hacía y las posiciones que hacía el norte. Ya hoy mismo pasa lo mismo. Vemos a los demócratas y no es que vamos a decir, oh, demócratas buenos, republicanos malos, sino que estamos viendo qué es lo que los demócratas están tratando de hacer y cómo están viendo en realmente este asunto de la igualdad. Entonces, no somos representantes de los demócratas ni nada de esto ya. Nosotros somos llamados a ser representantes de la cultura celestial, pero ese es nuestro trabajo ahora, ver todo esto, y creo que nuestra demanda es sumamente mucho más alta, ¿cierto? Y más compleja. Entonces, lo que quería resumir en todo esto es el mismo asunto, de que en el Vesper 1 te nos está explicando lo importante que es ir a lo complejo de la historia. Y aunque aparece una historia muy popular en Estados Unidos, en las escuelas y en todo, e incluso aquí en Honduras, en escuelas que son bilingües, yo pienso que también en sus localidades tal vez, cuando intentan llevar, aquí hay un método americano que se llama método americano, donde se les enseña a los niños, tal como en Estados Unidos, en los mismos meses de clase, y aprenden cultura de Estados Unidos, todo en base a tienen libros de los fundadores de Estados Unidos y todo eso, y siempre es esa misma historia de ver lo lindo, lo simple, lo bonito de una historia de Estados Unidos, con varios fundadores, héroes y todo, y ya, hasta ahí. Pero lo complejo de esto no es así, es algo más que eso, es más profundo, ¿ya? No es solamente ese punto. Entonces, esto quería resumir, decir en mi clase de hoy. Yo creo que para los eventos que estamos viviendo hoy día hacia la ley dominical, es ver, esto es una guía para ver cómo ellos están llevando esto y qué es lo que se están proponiendo hacer y cómo están teniendo éxito realmente. Bien, ¿hay algún comentario final? No puedo garantizar si es final, pero quería decir que me pareció interesante en ese artículo también que los libertarios como partido surgieron o se presentan como una alternativa a los republicanos.
a los republicanos, especialmente hoy en día que cada vez más se han movido a la derecha. Entonces los libertarios se presentan así, pero ellos tienen ese dilema. Ellos no quieren un Estado grande. Y eso fue pues a Goldwater a tomar la decisión que él estaba en contra, ¿no es cierto?, de los derechos de los derechos civiles. Porque claro, para asegurar que los negros tendrían esos derechos necesitas un Estado fuerte, ¿no es cierto? Porque nadie te lo va a dar gratis o nadie te lo va a dar con buena voluntad. Entonces, y como no quería un Estado fuerte, entonces también se opuso a la idea de los derechos civiles, y eso me pareció muy importante. Y pues ese dilema en que está ese movimiento. Exactamente. O sea, no, como lo explicaron hoy en la mañana, ¿no? Los estados son débiles cuando no hay no hay una interferencia del gobierno federal, ya cuando la supermayoría, como lo hablaron hoy. Entonces, me parece interesante lo que dijiste en base al caso de la legislatura estatal. ¿Qué es lo que quiere lograr con eso? ¿Sí? Y también, si estos fueron una alternativa, cada vez más vemos ese acercamiento, cada vez más los republicanos están agarrando esa fuerza de ideas libertarias. Y esto me parece interesante, tal vez no lo puedo explicar muy bien en palabras, quizá en mi mente está un poco lleno de nudos ahora, pero me parece interesante por el avance que está teniendo esto, o sea, el éxito que esto está teniendo ya. Pero bueno, eso podría ser otra clase, tal vez no ahorita. Pero gracias por el comentario. No sé si alguien más quiere opinar sobre el artículo o algún otro comentario. ¿Yo? Sí. Sí, bueno, estaba viendo cómo se van repitiendo los mismos argumentos, ¿no? Para poder defender la esclavitud, pero como dicen, ¿no? Ellos no defendían la esclavitud en sí. El artículo dice que ellos defendían la libertad de elegir cómo vivir, ¿no? Eso es un pensamiento libertario que también lo argumentan, ¿no? Estos líderes intelectuales también, ¿no? Para poder quitar derechos, así como lo hicieron también en el pasado. Entonces es como asombroso ver cómo algo que pasó en el siglo, hace 2 siglos, mejor dicho, se sigue repitiendo, y creo que nosotros también podemos ahí poder con esto refutar muchas veces estas ideas de las personas que vemos. Y creo que simplemente, como dices tú, estudiando bien la historia, vamos a poder tener muchas formas de poder defender también los derechos humanos. Hay mucha evidencia histórica, ¿no? Yo sí quisiera hacerte una pregunta antes de que cierres. ¿Cómo tú con este Vesper, tú ves cómo nos ayuda o cómo podemos, en qué influye este mensaje de este tema del Vesper, todos esos artículos, todos esos personajes que hemos visto, todos esos temas que hemos tocado? ¿Cómo influye, cómo nos afecta a nosotros y cuál debe ser nuestra actitud? No sé cómo responder a cómo nos afecta. Bueno, tal vez en el asunto de los argumentos que ellos traen aparentemente razonables y lógicos, y que eso es, creo que para nosotros, el deber de verlos claramente y saber leer correctamente para entender el lado correcto de la información, o sea, de la historia,
y no tener sesgos en nuestra creencia de la historia respecto a la política estadounidense. Pienso que eso también, eso es importante, que nosotros sepamos todo, lo bueno y lo malo, y sepamos qué era lo lógico realmente, o cuál era el verdadero problema realmente. Identificar el verdadero problema detrás de los argumentos razonables, o sea, que han crecido por todas estas generaciones. Eso pienso en un punto, en una parte. En la otra parte pienso que también lo importante de ver los detalles, más detalles, para no solamente quedarnos con lo bueno, lo simple, ¿ya? Que es muy importante. Hubo una guerra civil, ya, y listo. O simplemente la historia milerita, los mileritas, pues como dijo, que estuvieron, no sé, en 1888, no estaban de acuerdo con Elena White, ya, por acá, una forma muy, muy, muy simple de la historia, pero que realmente iba más allá de lo que Elena White estaba diciendo, o por qué Elena White no ampliaba más en cuanto a eventos externos, sino que lo hacía Jaime White o los otros. Entonces es como entender más profundamente los detalles de esa guerra civil y por qué se dio, o de por qué querían llevar los cristianos protestantes. Elena White siempre dice, ¿no? La rama protestante bebió del vino de Babilonia y eso, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué fue lo que trajeron los primeros peregrinos con esa creencia que ellos traían de libertad, por ejemplo? Entonces, es como que ver un poco más allá, más la historia, que puede ser un poco compleja, puede ser compleja, para poder entender cómo es la historia de la ley dominical ahora. Esos eventos de 2014, esos eventos, ¿por qué decimos y hablamos de que eso es un presagio de la ley dominical? Entonces, es esa idea de irnos más de cerca a la información externa. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, me parece bien. Si alguien tiene más preguntas, si no, les hago preguntas a ustedes. Porque me gustaría, o sea, a mí me gustaría saber, por ejemplo, con esta presentación, ¿qué fue lo que cada uno de ustedes le tocó más o le impactó más, o en qué creen que realmente podemos empezar a cambiar como sacerdotes, como personas individualmente, como mensajeros? Pero esto ya va para su público, no para editar la pregunta. Noé, Libardo, Graciela, los Corbacho, Liliana, Raimundo, Matías, Marco ya. ¿Cómo les afecta Kelvin, Iris? ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Y cómo podemos ayudar nosotros a esta realidad, cambiar esta realidad? ¿Puedo? Ujú. No creo que podamos cambiar la realidad cuando todo ya es, como decimos siempre, algo que es profético. O sea, lo que podemos llegar a hacer es hacerles ver o enseñar o demostrar de que esto tiene que suceder para que Cristo vuelva. Porque estamos empecinados en cierta forma en querer cambiar las cosas cuando en realidad debe de seguir su curso para que vuelva Cristo. O sea, hay veces que uno se pregunta hasta dónde debemos hacer determinadas cosas, por lo menos me lo pregunto yo. Si en realidad lo que estamos esperando es que Cristo venga. No sé si es tu pregunta, es mi forma de entender determinadas cosas. Entonces yo digo,
no somos libertarios, no somos conservadores, somos feministas radicales, pero al resto del mundo no les importa lo que somos, porque ellos no están esperando a Cristo. Somos nosotros los que lo esperamos. Y por más que queramos cambiar, no sé hasta dónde, o sea, lo que queramos cambiar no está dentro de los planes de Dios para el venir. Es una pregunta, es una incógnita existencial que tengo. ¿Puedo hablar? Adelante. Es cierto que es algo profético y que es necesario que suceda antes que venga el Señor. Pero justamente la tarea y lo que nos tiene que llamar a nosotros es tratar de que mucha gente más lo entienda, se prepare y pueda haber mucho pueblo esperando al Señor. O sea, no es solamente que nosotros lo entendamos, sino tratar también de ayudar a otros a entenderlo y a tomar las decisiones correctas cuando se presenten los momentos de decisión. Y Graciela, si hacemos eso, ¿piensas que algo puede cambiar? Puede cambiar digamos, por un lado puede cambiar el destino de cada una de esas personas. Y por otro lado, depende de la fuerza que pudiéramos tener en el sentido de que así como se determinó el futuro cuando los pueblos que estaban llamados a llevar un mensaje, no fueron eficientes, se siguió dilatando el regreso del Señor. Entonces, también en ese sentido podría cambiar radicalmente. Si no logramos que sea mucho pueblo que esté embanderándose en este sentido. Exacto. Para mí esto es importante. Es importante que nosotros podamos comprender esa información, saber cómo cernirla, saber cómo utilizarla y saber cómo transmitirla. Eso solamente lo vamos a hacer si nosotros mismos lo comprendemos. Y cuando demos esa información, habremos cambiado el curso de las cosas, de la vida de las personas, no de los hechos ni los eventos que tienen que pasar. Para mí los eventos están dirigidos de una manera en que el ser humano también dispuso su voluntad a que las cosas fueran así. Porque no es que Dios dijo, todos van a ser engañados porque voy a quitarles inteligencia en tal periodo. El ser humano fue bombardeado, se puede decir, con desinformación, pero no lo voy a victimizar porque en realidad siempre contó con toda la facultad necesaria para poder conseguir la verdadera información, para poder buscarla y entenderla. Entonces nosotros nos encontramos en una situación igual. Y la idea que nosotros tenemos de entender, leer los artículos, me gustó mucho lo que hizo Edita, es que ella entró a los personajes, entró a la historia de esas personas. Y eso es así como nosotros vamos a entender contextos. Vamos a entender no solamente leer un artículo que se nos va 15, 20 minutos, quizás media hora, leyéndolo lento para entenderlo bien, pero para entenderlo mejor necesitamos centrarnos a la vida de esas personas, a los eventos, al periodo en el que se desarrolló ese evento. Y eso nos va a dar mayor información, mayor comprensión, que no va a ser tan fácil remover con otro artículo que salga, dicen, que ese fue mentira, que lo que estaba diciendo, no, porque ustedes han comprobado mucho más con historias pasadas y han reforzado ese conocimiento. Entonces, yo pienso que no vamos a cambiar los eventos, los hechos, pero sí vamos a cambiar la vida de muchas personas que estén dispuestas a escuchar. Y también nosotros somos escritores de profecía. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de
dialogar con las personas da un mensaje. Y ese mensaje va a presentarse, se va a mostrar un cambio al final. Ese cambio se va a ver cuando Cristo venga. Los que están a sus pies, los que están ahí para esperarlo y servirlo. Entonces, yo quiero invitarlos a todos a tomarse el tiempo de revisar estos videos, estos artículos. Nosotros hemos elaborado una lista de los artículos que no están publicados en Media Broadcast, pero que la anciana Tess los ha mencionado, los ha utilizado en los Vespers. Y lo que están haciendo Edita y lo que van a seguir presentando es que ellos están, de esos artículos tomados, están explicando el contexto en base a lo que la anciana Tess ha dicho y se han adentrado más en estos artículos para poder explicarnos más sobre esa historia y consolidarnos en estos eventos. Porque yo no sé si ustedes, a mí me cuesta mucho recordar los nombres de las personas. Entonces, lo que para mí yo hice es una lista de las personas con el evento que ellos han hecho, la foto y un poquito de su bibliografía. Tengo una lista de todo lo que menciona la anciana Tess. Entonces, me es importante que para mí esto que se me recuerde apenas escuche el nombre, o por lo menos sepa dónde buscarlo más rápido. Entonces, cada uno de nosotros entremos en esta historia, busquemos, preparémonos, porque tenemos un mensaje que dar y solo va a ser una oportunidad. Si nos equivocamos, perdemos las almas de muchas personas. Si no tenemos información suficiente, no es que tanto nos equivoquemos, sino que perdamos una oportunidad de no poderle enseñar con claridad algo. ¿Ok? Me alegré mucho. Matías. No, bien. De eso me explicaba esta mañana Agustina cuando yo le hice la pregunta. Que no, ahí decía, cuando decía el anciano Parminder que la IACD estaba en el mismo dilema de los republicanos. Si ella me decía así, yo entendía bien que eso era una parábola, ¿no? Cómo lee la Constitución y cómo lee el adventismo, pero que iban a pasar la ley dominical. Entonces, ella explicaba que estos eventos es inevitable, esto va a pasar, pero que esto nos va a dar un posicionamiento, o sea, nos vamos a posicionar del lado correcto y que podemos entonces también ayudar a otros a que se posicionen también, a los que estén pues interesados. Y es importante lo que acaba de decir Solange, que necesitamos estar bien, ahondar en esto para poder dar razón a las personas y poder ayudar y no equivocarnos. Amén. Amén. Sí, hay algo que quiero recordar, decir un punto sobre lo que Solange acaba de decirnos, y es que es cuando dije la norma de nosotros es alta, también tiene que ver con nuestro lenguaje para poder, al momento de explicar, al momento de poder dar el contexto de todo esto. Cuando yo les dije, van a leer, pero no les va a gustar, hay veces que da mucho enojo, da rabia tal vez por dentro de nosotros, y cuando leemos de alguien o leemos una posición con la que no estamos de acuerdo totalmente y tal vez es muy duro el lenguaje que utilizan, y eso tiene que ver con nuestro lenguaje como personas dentro del movimiento al momento de poder explicar la historia, porque si bien es cierto, tenemos nuestra posición, pero estamos viendo el lado malo, el lado bueno, pero a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces he notado eso no solo en mí, de fácilmente insultar a alguien que no está de acuerdo con nosotros, pero como Tess nos dijo, nosotros no somos representantes de Hillary Clinton, no somos representantes, aunque estemos de acuerdo con ella y sabemos que Dios la puso allí y esto era profético, pero vimos todo lo que sucedió con Hillary Clinton. Entonces,
No somos representantes de los demócratas, aunque podamos decir que están haciendo bien, no somos representantes de las feministas radicales en el contexto de las feministas radicales y el movimiento, aunque estemos de acuerdo con muchas cosas de ellas. Ellas pueden insultar, pueden decir esto, pueden despreciar y todo eso, nosotros no. Entonces, es ese lenguaje de la cultura celestial que debemos de optar, que no está aquí, que no está aquí. Y aunque veamos algo que se acerque, un movimiento que se asemeje con el movimiento feminista, pero no tiene el lenguaje que nosotros tenemos. Y a la hora de expresar, a la hora de exponer cosas como estas, aunque sea nuestro amigo, familiar o alguien que tenemos mucha confianza, debemos de ser cuidadosos en eso, ¿no? En saber hablar de estos personajes e incluso en cosas que ellos hacen o hechos que ellos hacen que realmente nos hace molestar. Pero todo esto, solo quería agregar ese puntito a lo que Solange dijo. Tiene mucha importancia como embajadores de Dios o representantes de Dios, pese a que somos plantas y estamos aquí, no somos regados por este mundo ni alimentados por este mundo, sino por Dios. Entonces, eso también hay que saberlo llevar, ¿no? Amén. Me gustó. Y yo también quería añadir que en el tema de los artículos, ¿no? Tess dijo que ella no colocó todos en Media Broadcast porque en muchos casos solamente hay algunos detalles de información que son valiosos, ¿no es cierto? Entonces, no olviden eso. Los artículos tienen mucha información importante, pero creo ya de a poquito, ¿no? Después de mucha práctica, nosotros ya sabemos en dónde enfocar y qué parte de la información no es necesaria o a veces es errada, ¿no? Por ejemplo, en ese artículo de los libertarios, me pareció interesante que al final el autor parece que le da licencia a un partido libertario, pero dice, bueno, tienen que resolver ese problema del racismo. Pero bueno, no sé si nosotros diríamos eso también. Eso es todo. ¿Cómo? ¿La última? Lo último era que yo no diría que nosotros diríamos eso, que podemos firmar, digamos, esa opinión. La opinión de que los libertarios es un partido, una buena alternativa, pero tiene que resolver en cuanto resuelven el problema del racismo. Creo que eso no es todo lo que necesitaría un partido para hacer. Como que solamente eso es el problema de los libertarios, pero no es. Claro. Claro, el sesgo que tienen de no poder ver claramente el problema real. Claro, ellos siguen solamente centrándose en un problema de racismo, de raza, y siguen ignorando el verdadero centro del problema, que es el sexismo. Bien, muchísimas gracias por todos sus aportes, opiniones y también gracias por dejarse ver, no saben cuánto los extrañaba. Y bueno, de verdad, gracias. Vamos a orar entonces, Marco.